Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de ACV, del famoso accidente cerebrovascular que lastimosamente conocemos y vimos a muchas personas que tuvieron este accidente, este ACV. Y uno siempre se pregunta, ¿se pudo haber evitado? ¿Hay algún tipo de, no sé, de síntoma de alarma, algún tips que uno puede darse cuenta que esa persona está, o que uno mismo está a punto de tener un ACV? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Si se puede hacer algo para evitar. Si hay una sola manera, hay una sola clase de ACV o hay varios. Bueno, todo eso vamos a conocer y aprender en el programa de hoy, porque nuestro programa, como ya lo dice acá, prevención y tratamiento de ACV. Pero para saber un poquito más, veamos la placa, señor director, que nos explica y nos dice que el ACV es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe por una hemorragia, ACV hemorrágico, o la obstrucción de una arteria, ACV isquémico. Y es vital reconocer los síntomas a tiempo, actuar rápido y buscar ayuda médica de inmediato. El tiempo es crucial para salvar vidas y prevenir secuelas permanentes. Y este tema es un tema súper importante que todos tenemos que conocer porque a cualquiera le puede pasar. No sabemos a quién sí, a quién no. El doctor nos va a explicar enseguida también, eso sí se puede saber, pero es importante de conocer porque a lo mejor podemos ser nosotros las personas que, si vemos el programa y sabemos cuáles son los síntomas, podemos salvar a una vida viendo que alguien está con esos síntomas y que está a punto de tener o acaba de tener un ACV. Bueno, ¿quién nos va a hablar de esto? Él es médico cirujano por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Medicina Interna en el Hospital Maciel de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay, especialista en Medicina Interna por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en Neurología Clínica por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Neurología Vascular y Neuroecosonología en Barcelona, España, certificado por la Sociedad Paraguaya de Neurología y docente de posgrado de Neurología en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Él es el doctor Luis Díaz Escobar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la presentación y un gusto para mí poder hablar de este tema sumamente importante, ¿verdad? Para concienciar a la población sobre el accidente cerebrovascular, ¿verdad? ¿Esto le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad, doctor? Sí, el accidente cerebrovascular es una enfermedad que tiene un criterio de edad, ¿verdad? Es un poco más frecuente en pacientes que tienen más de 55 años, ¿verdad? Pero también está presente en personas que tienen menos edad, ¿verdad? Sí, las causas van a ir variando entre los grupos etarios, pero definitivamente respondiendo a tu pregunta, sí es una enfermedad que puede ocurrirle a cualquier persona, a cualquier edad, inclusive en la población pediátrica, ¿no? ¿En la población pediátrica? También. ¿En los niños? En los niños pequeñitos, en los bebés, toda la población está, así como digo, depende de la causa, Claro. En cada grupo etario una causa va a ser más frecuente que la otra, pero todas las personas son susceptibles a tener una ACV, ¿verdad? ¿Y hay algo que uno puede hacer para alejarse de la posibilidad de tener? Claro. Hablamos del accidente cerebrovascular y los factores de riesgo cardiovascular siempre, ¿verdad? Hay factores de riesgo que son modificables. La hipertensión, el desarrollar hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, Claro. El colesterol elevado en sangre, el sedentarismo, el estrés, son factores de riesgo que definitivamente son modificables, ¿verdad? Sí. Y si uno puede controlar esos factores de riesgo y estar al tanto de su salud, ¿verdad? Uno puede disminuir significativamente el riesgo de tener un accidente cerebrovascular a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero sí, también hay factores de riesgo que son no modificables, ¿verdad? Son factores más genéticos, antecedentes familiares, la edad, el sexo o la raza, ¿verdad? Que son factores que uno no puede modificar y bueno, son factores que pueden estar asociados al desarrollo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? Pero bueno,
insistimos mucho a nivel de salud pública en el control de los factores de riesgo típicos, ¿verdad? Claro. ¿Hay algún análisis o prueba que uno pueda hacerse para ver si va a tener o no ACV? Justamente, en relación a las pruebas de laboratorio, están las pruebas para detectar los factores de riesgo habituales, ¿verdad? Por eso uno va al médico de cabecera, al médico de familia, sí, al médico general, para chequearse 1 o 2 veces en el año, para saber si uno tiene colesterol elevado, el azúcar en sangre cómo está, la hemoglobina glicosilada, que es un factor para el diagnóstico de diabetes. Bueno, son análisis que uno se hace para chequearse y para controlarse, para saber cómo está, ¿verdad? Y si uno detecta en esos análisis algo que está anormal, o inclusive controlarse la presión, ¿verdad? A ver si uno está desarrollando hipertensión. Y esos son los factores en los que uno puede incidir, ¿verdad? Ya. ¿Y qué hace que sea hemorrágico o isquémico? O sea, que haya una hemorragia, que se derrame sangre o que se seque, se cierre. Como dijimos al principio, hay 2 tipos de accidente cerebrovascular. Está el sangrado cerebral dentro del cerebro per se, ¿verdad? Que eso se llama accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿verdad? Que es cuando se rompe una arteria y se libera sangre dentro del tejido cerebral, ¿verdad? Y está el accidente cerebrovascular por oclusión de una arteria, ya sea pequeña o sea grande, y eso ocurre justamente cuando se tranca una arteria, una arteria del cerebro. Entonces el flujo sanguíneo se interrumpe en un área específica, produciendo lo que se llama el accidente cerebrovascular isquémico, ¿verdad? Cada una de esas enfermedades tienen sus características particulares y, por ejemplo, el accidente cerebrovascular hemorrágico está relacionado demasiado frecuentemente con el desarrollo de hipertensión. Sería como uno de los factores más importantes que están relacionados a la posibilidad de que se rompa una arteria. Ojo que no es el único factor, pero digamos que es uno de los más frecuentes. Y el accidente cerebrovascular isquémico, que sí tiene múltiples causantes o múltiples factores de riesgos asociados y no solamente la hipertensión, ¿verdad? Sí, digamos que epidemiológicamente en 70 o 80% de los casos son isquémicos y 20 a 30% de los casos son hemorrágicos, ¿verdad? Y nuevamente ya dependerá de muchos factores para definir cuál es exactamente la causa que está produciendo una acidez isquémica o una acidez hemorrágica en una persona. Perfecto. Bueno, esto fue así un panorama rápido para saber el tema de ACV, pero durante el programa vamos a hacer un corte, vamos a ir desmenuzando esto para aprender más, sobre todo saber qué podemos hacer para evitar, tratar de alejarnos de la posibilidad de tenerlo, y si pasa que se tenga o alguien, saber, conocer y obviamente actuar a tiempo, porque eso es vital. Hacemos un corte y volvemos ya. Hablando con el doctor Luis Díaz Escobar, él es neurólogo y estamos hablando de prevención y tratamiento de ACV. Tenemos varios materiales, vamos con el primero, señor director, por favor. Causas del ACV. El hemorrágico se produce principalmente por hipertensión no tratada o no controlada correctamente. El isquémico habitualmente se produce por factores de riesgo cardiovascular. Entre los más importantes están diabetes, hipertensión, aumento de colesterol, tabaquismo. Es así. Es así, correctamente. Entonces, hablando del ACV isquémico y sus causas, hablamos de los factores
de riesgos que son modificables, ¿verdad? Hablamos de la diabetes, del colesterol elevado en sangre, del alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, que son factores de riesgo que uno evidentemente tiene que ir trabajando, como cuidándose, ¿verdad? Sí. Haciendo cosas a favor de su salud en relación a la conducta de cada uno, ¿verdad? Cuidándose, dejando de fumar, dejando de tomar alcohol en exceso, ¿verdad? Pero hay factores que causan un accidente cerebrovascular que simplemente no pueden ser modificados, ¿verdad? Por ejemplo, las cuestiones genéticas, o si tienen una alteración que me aumente la probabilidad de que se generen coágulos en la sangre y uno de esos coágulos viajen al cerebro. Esos, de buenas a primeras, yo no lo voy a conocer, ¿verdad? Claro. Se van a poder determinar en ciertas circunstancias médicas. Por ejemplo, si yo tengo un factor que se llama de trombofilia, un aumento en la posibilidad de tener trombos en la sangre, bueno, quizás se me pueda diagnosticar por alguna u otro factor que esté desarrollando yo como un trastorno médico, alguna trombosis en las piernas que no tenga causa, o de repente soy una mujer que empieza a tener abortos a repetición, que son abortos espontáneos, ¿verdad? Entonces esos son motivos para ir estudiando las probabilidades que yo desarrolle posibilidades de hacer trombos en la sangre, y generalmente son de causa genética, ¿verdad? Esas son las trombofilias como causa particular, ¿verdad? Sí, hay casos en donde, por ejemplo, el corazón desarrolla una arritmia cardíaca, que puede ser una arritmia totalmente primaria, ¿verdad? Sin una causa específica. Por ejemplo, una fibrilación auricular por algún trastorno genético, o también adquirido, ¿verdad? Pero la hipertensión también es un factor de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular, y eso aumenta muy, muy importantemente la posibilidad de que dentro del corazón se genere algún coágulo y ese coágulo viaje al cerebro, ¿verdad? Entonces, son causas que son muy difíciles de prevenir, ¿verdad? Pero que son una realidad, ¿verdad? En principio, así como dijimos, el rango etario va a estar relacionado con causas más o menos frecuentes, ¿verdad? Es lógico, un paciente diabético, maltratado, que no se cuida, sedentario, que fuma, entonces, y que tiene el colesterol muy elevado en sangre, o tiene una ACV y uno empieza a buscar, va a encontrar una placa de colesterol en el cuello, en la arteria carótida, que esté de alguna u otra manera obstruyendo el paso de sangre hacia el cerebro. Bueno, ahí se formó un coágulo y viajó al cerebro y produjo un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Entonces sería esa la causa, ¿verdad? Yeah. Doctor, cuando se habla de aneurisma, ¿eso no tiene que ver con, o es un accidente cerebrovascular también? También, es un accidente cerebrovascular, es de otro tipo, ¿verdad? La rotura de un aneurisma cerebral produce sangre, pero por fuera del tejido cerebral, ¿verdad? En un espacio que se llama espacio subaracnoideo, ¿verdad? La rotura de un aneurisma es una enfermedad catastrófica, generalmente tiene altísima mortalidad, sí. Es un cuadro catastrófico, ¿verdad? Sí, es otro tipo de accidente cerebrovascular en el subtipo de los hemorrágicos, creo que están por fuera del parénquima cerebral, ¿verdad? Y son, generalmente se discuten en otros capítulos por eso se dice aneurisma y no se dice accidente cerebrovascular, claro, sí. ¿verdad? Cuando se en esos casos se llaman hemorragias subaracnoidea, que tienen varias causas. Dentro de ella la traumática es la más frecuente, después está la relacionada a aneurisma, ¿verdad? Pero están, digamos, se los estudia aparte, ¿verdad? Ya, o sea, de eso nosotros no vamos a hablar. Yo nomás le pregunté de curiosa sí. para ver si tenía relación o no. Y ahora vamos con este otro material, por favor, señor director. ¿Cuáles son los signos de alarma del ACV? El ACV puede manifestarse de manera repentina y es crucial reconocer sus síntomas para actuar rápidamente. Entre los principales signos de alerta se encuentran debilidad o parálisis en un brazo, pierna o un lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender, confusión, pérdida de visión,
dolor de cabeza severo y repentino, desviación de la boca. Así es. Esta es quizás la parte más importante para la población, ¿verdad? Porque se insiste muchísimo en educación a la población, justamente gracias a estos espacios, en donde es fundamental que el paciente, que el familiar del paciente note un evento neurológico que generalmente es de inicio brusco. El ACV, entre paréntesis, no te da tiempo. El ACV no te da tiempo de despedirte de tu familiar. Es una cuestión catastrófica y brutal. De inicio, generalmente muy brusco. Rara vez te va a producir síntomas en forma paulatina, ¿verdad? Sí, puede ocurrir de esa forma, pero no es lo más frecuente, ¿verdad? Entonces, una persona que esté viendo a su familiar con una cara desviada, con una debilidad de inicio brusco de un brazo y una pierna, generalmente es del mismo lado, le decimos la famosa media res, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una cuestión de alarma, ¿verdad? De hecho, un déficit que generalmente puede ser motor de un lado del cuerpo, de la cara, o para expresar la palabra, o de repente empiezo a hablar y hablo como borracho, porque yo no tomo alcohol, o de repente tengo un mareo muy brusco, un vértigo catastrófico, con náuseas, muy, muy brusco. Entonces esos son signos de que probablemente esté desarrollando una enfermedad cerebrovascular y tengo que acudir urgentemente. Con un cuadro así muy severo, por supuesto que no va a poder acudir por su cuenta a los servicios de urgencia, ¿verdad? Entonces es el familiar que convive con él el que nota el evento. Y aquí doy un espacio a comentarles que mucha gente, y me toca verlo esto en el día a día, considera, no, quizá vamos a dejarle descansando ahí un ratito, o quizás se recupera enseguida, y ahí es justamente donde el tiempo se pierde y la posibilidad de recuperación, por supuesto que va a disminuir, ¿verdad? Claro. Qué Pero importante, doctor. definitivamente encontrar un paciente o una persona que esté con un déficit neurológico instaurado en forma brusca, ante la duda, hay que llevarle al servicio de urgencia. Importante, doctor, esto porque podemos salvar una vida con eso. Estamos con alguien y vemos que la boca se le va hacia el costado o refiere que no puede levantar o no tiene fuerza, está muy mareado, ¿verdad? Tiene un intenso dolor de cabeza. Así mismo. Y esas cosas generalmente, si alguien dice, ay Dios mío, me duele la cabeza, me duele, vos le decís, bueno, toma esta cosita, que sé yo, acostate, ponete un paño frío. Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿No se puede diferenciar? No, absolutamente. O sea, hay que llevarle, hay que pensar, tener esto en mente y llevarle al médico. Sí, definitivamente hay que llevarle a la persona a consultar, ¿no? Es un trabajo lento, muy complejo, ¿no? Sí. Porque detectar los síntomas tampoco es fácil. ¿Sí? Claro. Pero siempre hay que pensar en esa posibilidad. Sí. Siempre hay que pensar de más, ¿verdad? Porque es muy frecuente, ¿verdad?, dejar pasar, o no, ya se va a pasar, darle una aspirinita o darle algo para el dolor, y bueno, y tiempo precioso en el tratamiento de la ACV se pierde, ¿verdad? Porque en el tiempo que se lleva y que esa persona que está con ACV y que el médico le ve, eso tiene que ser el menor tiempo posible, porque si no el daño sigue aumentando. ¿Sería así? Así mismo. Imagínate, por cada 4 minutos que pasan, alrededor de se pierden 2 millones de neuronas, ¿verdad? Dios mío. Una cantidad inmensa, ¿verdad? Algo así. Entonces, el paradigma es de mientras más rápido actúo, más posibilidades tengo yo de mejorar los pronósticos de los pacientes. Por supuesto que cada caso va a ser particular, ¿verdad? Sí. Uno puede actuar de forma muy, muy rápida, activar todos los mecanismos que tiene a su favor, y bueno, la evolución puede no ser la que uno espera, claro, ¿verdad? Porque sí, la enfermedad, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave desde todo punto de vista, ¿verdad? Sí. Por más que se esté manifestando en forma leve, uno tiene que pensar que el proceso subyacente es muy grave, ¿verdad? Sí. Y lo que hay que pensar es que esto le puede pasar a cualquier persona. Y yo acá voy a contar una historia personal, porque gracias a que hago el doctor en casa y gracias a todos los médicos que vinieron, yo adquirí muchos conocimientos sobre todo esto, cómo detectar algunas cosas. Y hace como 4 años
yo me voy a la casa de mi papá y mi papá hablaba así, con la lengua dura. Y yo le digo, ¿qué te pasa, papi? Y no, vos sabés que me mareé y me acosté un rato, qué sé yo, y me hablaba así. Y ahí yo me di cuenta, me acordé de todo lo que me decían los médicos acá, y nos fuimos al sanatorio a toda velocidad y él estaba con un ACV. Gracias a Dios, está bien recuperado, todo. Pero uno tiene que saber, estos tips para mí son muy importantes. Claro, es fundamental el detectar el caso, no solo para inmediatamente instaurar un tratamiento, sino que una de las cosas más fundamentales una vez que uno realizó el diagnóstico, instauró un tratamiento, es tratar de definir justamente la causa, ¿no? Porque no todo va a ser hipertensión, diabetes. Claro. Uno puede detectar la causa específica, justamente para eso está el neurólogo, y puede intervenir en esa causa específica para disminuir significativamente la recurrencia del accidente cerebrovascular. Porque si uno, póngase en el hipotético caso que yo tengo una debilidad así instaurada en forma muy brusca de la mitad del cuerpo que me dura 5 o 10 minutos y mira, empecé a recuperar. Quizás estoy nervioso, me peleé con alguien y estuve ansioso hoy, pero me pasó eso porque estaba con estrés. Pero justamente esa fue tu oportunidad de acudir, de que te vea el médico, de que te hagan las imágenes, de que te estudie la causa, siempre pensar en lo más catastrófico, claro, ¿verdad? Ojalá lo peor. No sea. Claro, ojalá no sea, ¿verdad? Pero si yo puedo detectar en ese momento justo, había sido que tenía un problema de arritmia en el corazón o algún problema sanguíneo, o esta arteria carótida estaba a punto de trancarse y eso fue un aviso, ¿verdad? Entonces vos pudiste detectar eso antes de que el siguiente evento sea mucho más catastrófico. Así es. Bueno, entonces tomando nota, por favor, esto ojalá no les pase nunca ni a nadie a su alrededor, pero es bueno saberlo. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Luis Díaz Escobar, hablándonos sobre la prevención y tratamiento de ACV. Y tenemos este otro material, señor director, si podemos pasar, por favor. ¿Por qué el ACV es una emergencia? Porque si no se trata de inmediato, el paciente puede quedar con secuelas permanentes de diferente gravedad. Es importante acudir rápido al servicio de emergencia ante cualquiera de los síntomas para recibir un tratamiento correcto y prevenir o minimizar las secuelas. Así mismo. El accidente cerebrovascular es una enfermedad tiempo dependiente. O sea que la posibilidad de una recuperación, o sea, darle la posibilidad de una recuperación funcional buena es tiempo dependiente. Entonces, por eso es que hay que detectarla a tiempo y evitar esas pérdidas de tiempo innecesarias en el curso del tratamiento del ACV. Generalmente uno piensa, bueno, es un ACV isquémico, ahí tengo que correr, tengo que activar todo el mecanismo para llamar a los especialistas para que este paciente pueda recibir el tratamiento adecuado, ¿verdad? Pero también hacer hincapié de que el accidente hemorrágico, el accidente cerebrovascular hemorrágico, independientemente también a su causa, es una emergencia, es también de tratamiento tiempo dependiente. Y mientras más rápido, por ejemplo, si está relacionado a la hipertensión y llego a la urgencia con un ACV hemorrágico y la presión está por los aires, con un control médico urgente, emergente de esos valores de hipertensión, voy a poder
disminuir las posibilidades de que ese paciente o se complique y empeore mucho más sus secuelas, ¿verdad? Entonces, insistimos que el tratamiento del ACV es tiempo dependiente. Mientras más rápido puedo administrar un tratamiento, orientar el tratamiento, voy a darle esa posibilidad a la recuperación funcional. Por eso es lo que buscamos, que el paciente alrededor de 3 meses luego de un accidente cerebrovascular pueda ser funcional y volver a trabajar, volver a sus actividades habituales y tenga la mínima dependencia posible, ¿verdad? Claro, que se recupere lo mejor posible. Hay recuperaciones así de gente que tuvo ACV y después vos le ves y decís, no puede ser que tenga, no le quedó ni una secuela. Sí, claro que sí, todo es posible. Todo está en relación al tratamiento. Ahora, un accidente cerebrovascular puede ser clínicamente leve, o sea, tener una pequeña desviación de la cara y bueno, solamente esa es la secuela que claro, te deja, ¿verdad? Eso puede ocurrir. No deja de ser una enfermedad grave, sobre todo porque yo soy, no, tranquilo, no pasa nada, es solamente la cara, no va a pasar nada. Si vos no insistes en determinar lo que decimos la causa, bueno, el siguiente, va a tener de vuelta. Claro, sí, el siguiente evento puede correr la misma suerte, ¿verdad? Y esas causas, doctor, o sea, el tema de colesterol alto, el ser fumador, todo eso predispone. Pero las causas para un ACV, ¿cuáles son? Bueno, y justamente, por ejemplo, si uno es hipertenso, si es diabético, si es tabaquista, si toma alcohol en exceso, uno tiene la posibilidad de generar placas que son de colesterol, claro, en las arterias grandes o dentro de las arterias mismas del cerebro, sí, ¿verdad? Produciendo lo que se llaman las estenosis, ¿verdad? Entonces, esas estenosis se van haciendo cada vez más graves con el tiempo si uno no actúa sobre esos factores. Y bueno, sobre esas estenosis se pueden producir accidentes de placa, coágulos que viajan al cerebro, ¿no? O sea, la causa es las placas. Las placas que se forman dentro de las arterias, que pueden ser placas grandes de colesterol, sí, en las arterias carótidas o placas de colesterol en las arterias del cerebro, claro, que son las estenosis intracraneales, o pequeños vasitos pequeñitos que son más finitos que un capilar, que por culpa de los factores de riesgo, claro, se van acumulando proteínas anormales, colesterol, y bueno, van trancando esas pequeñas arterias. Perfecto, o sea, la causa de la ACV son esas placas que se ponen en las arterias, pero la causa de esas placas es todo lo que dijimos, claro, que es el estilo de vida, los factores de riesgo y las cosas que pueden estar en nuestras manos y no hacemos, no nos cuidamos y entonces podemos tener ACV como podemos tener un montón de otras enfermedades si no cuidamos nuestro estilo de vida, que es lo que siempre decimos acá en el programa, doctor. No importa el rubro del médico que venga o cuál es el tema que estemos hablando, siempre es transversal, es un factor común del estilo de vida. Un estilo de vida saludable, obviamente el nombre lo dice, hace que vos seas más saludable. Bueno, y ahora vamos a ver este material que habla de los tipos de tratamiento. A ver. Tipos de tratamiento para el ACV. Si el paciente llega al hospital en las primeras horas luego de un ACV, será tratado con medicamentos, tratamiento endovascular o ambos, dependiendo del tipo de ACV. Los medicamentos trombolíticos se usan para disolver el coágulo sanguíneo que obstruye el flujo de sangre al cerebro. Si es necesario, se procederá a extraer el coágulo mediante una técnica endovascular. En el ACV hemorrágico, el control de la presión es fundamental para evitar complicaciones. El neurólogo determinará la necesidad de tratamiento neuroquirúrgico en algunos casos seleccionados. Bueno, muy lindo el material, pero quiero que nos expliques, doctor, sí, eso, por favor. Bueno, el tratamiento. En principio el ACV isquémico cuando tienen una ventana de tiempo, generalmente de 4,5 horas de evolución desde que empiezan los síntomas, y es fundamental el horario exacto de inicio de los síntomas,
el neurólogo puede decidir administrar un tratamiento farmacológico de reperfusión, decimos. O sea, tratamos de romper ese coágulo que está trancando la arteria, que está disminuyendo el flujo en esa zona de tejido, ¿verdad?, cerebral. Entonces, tiene indicaciones específicas, tiene indicaciones y contraindicaciones que el neurólogo valora en cada momento y en cada lugar, ¿verdad? Entonces es una estrategia de reperfusión farmacológica, así decimos, con el tratamiento fibrinolítico. ¿Ah? En algunos casos también seleccionados, el neurólogo puede decidir invocar al especialista endovascular para extraer mecánicamente el coágulo, ¿verdad? Eso es mediante una técnica que uno entra con catéteres por el árbol vascular, llega hasta el cerebro y mediante dispositivos o aspiración uno puede extraer el coágulo del cerebro, haciendo que se produzca la reperfusión, en este caso la reperfusión mecánica. Ese es cateterismo. Y esa es una especie es un cateterismo, ¿sí? Es un tratamiento endovascular. Y muchas veces uno puede decidir hacer los dos tratamientos, hacer un tratamiento combinado, ¿sí? Tratamiento fibrinolítico por las venas, mientras que se invoca el tratamiento de reperfusión endovascular. Y bueno, en general esos son los nuevos paradigmas en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, uno puede hacer todos esos tratamientos, uno puede desobstruir la arteria, puede incidir en todos esos factores que puedan indicar que el paciente va a tener una mala evolución y bueno, lastimosamente las cosas no van como uno quiere. Entonces el cerebro empieza a sufrir un daño cada vez peor, entonces tiene que administrar alguna estrategia para disminuir los daños secundarios que se van desarrollando a lo largo de las horas. Uno puede indicar, o sea, el neurólogo debe indicar el tratamiento neuroquirúrgico, que son tratamientos ya mucho más cruentos. ¿Cómo es ¿verdad? neuroquirúrgico? Y generalmente uno puede decidir hacer una craneectomía, cortar un pedazo del cráneo para que ese ACV que está generando un aumento de la presión dentro del cerebro pueda escaparse hacia afuera, ¿verdad? Y no hacia el lado contralateral donde hay tejido sano, ¿verdad? El neurólogo va a determinar la indicación precisa de ese procedimiento y generalmente tienen criterios de edad, de estado clínico previo del paciente, qué lado del cerebro está infartando. ¿Qué tiene que ver el lado? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver de qué lado sea? Tiene mucha preponderancia para nosotros el lado, porque generalmente el lado izquierdo del cerebro es el lado dominante, ¿verdad? Ahí está el lenguaje, el lado dominante del cerebro. Y el lado derecho es el lado no dominante. Y típicamente, bueno, aunque no siempre es así, el lado derecho va a acarrear secuelas generalmente menos graves, ¿verdad? Menos graves. Pero igual, no significa que no sea... Que no sea algo grave, ¿verdad? Tener una ACV a la derecha. Ahora, uno va a determinar la necesidad de un tratamiento neuroquirúrgico según el estado clínico de cada paciente y son cuestiones así sumamente particulares que se tienen que decidir, ¿verdad? Con todo el equipo médico en ese caso sí ya se está trabajando en una unidad de terapia con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Pero insisto que el neurólogo decide el momento más adecuado de hacer un procedimiento neuroquirúrgico para disminuir la posibilidad de secuelas mucho más severas, ¿sí? Esos casos sí son ya mucho más graves. Ya. Y en el caso del ACV hemorrágico, el tratamiento, si tiene tratamiento, también es tiempo dependiente. No es así que, bueno, tiene sangre y ya no podemos hacer el tratamiento fibrinolítico ni ninguna terapia endovascular, pero sí uno tiene que estar encima de ese paciente controlando los factores que puedan incidir en que ese paciente pueda tener una mala evolución. ¿Y cómo se saca la sangre de la hemorragia? En el hemorrágico no necesariamente uno tiene que intervenir sacando la sangre inmediatamente. ¿Sí? El tratamiento fundamental es controlar el factor productor de ese ACV, que generalmente, en la mayoría de las veces, es la hipertensión. Generalmente los pacientes llegan con una emergencia hipertensiva, entonces uno tiene que incidir en ese factor, disminuyendo intensivamente los valores de presión arterial a valores que están determinados en estudios clínicos que ayudan a que ese paciente no va
a seguir aumentando el tamaño de ese hematoma dentro del cerebro. Y controlar los factores clínicos que están relacionados a la mala evolución. Generalmente llegan con la azúcar descompensada o con los valores de temperatura del cuerpo fuera de rango o con algún factor de la oxigenación de la sangre está disminuida. Hay algún factor clínico que uno puede incidir precozmente para ayudar a que ese paciente que está sufriendo una emergencia médica, el ACV hemorrágico, disminuya la posibilidad de que siga creciendo y genere más daño secundario. Perfecto, súper claro, súper claro. Vamos a hacer un cortecito, doctor. Le dejo descansar porque le estoy descuereando a mi invitado. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con el doctor Luis Díaz Escobar, él es neurólogo, estamos hablando de la prevención y el tratamiento del ACV. Y tenemos, ya vimos prevención, ya vimos qué pasa cuando los diferentes tipos de ACV y qué es lo que hay que hacer. Y ahora vamos a ver los cambios del estilo de vida. Tenemos este material. Cambios en el estilo de vida como medida principal de prevención. Se debe mantener un peso adecuado a la altura, realizar ejercicio aeróbico regular, tener una alimentación basada en carnes blancas, verduras y frutas, evitar el consumo de alcohol y el tabaco, mantener valores adecuados de glucemia, presión arterial y colesterol. Bien. Si le preguntas a 100 neurólogos en una reunión qué es lo que no harían en su vida, probablemente los 100 te dirían, no voy a fumar nunca en mi vida, ¿verdad? Entonces, el tabaquismo es un factor tremendamente asociado con todos estos problemas. Por supuesto a otras enfermedades Sí. con seguridad, pero el control de los factores de riesgo sigue siendo la estrategia de prevención fundamental en la disminución de la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular en la vida de un paciente. Lastimosamente tenemos factores no modificables, ¿verdad? Claro. Que uno ni siquiera puede saber que está teniendo, ¿verdad? Pero sí podemos incidir y tenemos que educar a la población, tenemos que contarle a la población de que uno tiene que hacer ejercicio físico todos los días, tiene que tener una vida saludable en su alimentación, disminuir el consumo de alcohol, dejar el tabaco. Dejar el cigarrillo. El tabaco es tabaco, cigarrillo, vape, cualquier los cosa. médicos están contraindicando absolutamente el Sí. vape, ¿verdad? ¿No? Mucha gente pregunta si eso es más sano que el cigarrillo, y bueno, la evidencia está de que es muy dañino para Sí. la salud también, ¿verdad? Entonces, educar a los jóvenes, ¿verdad? Que uno ve muy frecuentemente por las calles usando Sí. el vape, ¿verdad? Sí. El alcohol es fundamental, ¿verdad? La cultura del alcohol, hay que disminuir al máximo posible el consumo de alcohol. Doctor, el fumar, sabemos que está mal, pero quiero entender qué hace ese humo de cigarrillo y todas esas sustancias en las arterias, Sí, ¿verdad? es un factor aterogénico. Produce una reacción inflamatoria sistémica dentro de la pared de los vasos sanguíneos, aumentando esa posibilidad de generar las placas de colesterol dentro de las arterias, ¿verdad? Y por supuesto, de más está decir que es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de cáncer, ¿verdad? No solamente Claro. de pulmón, sino que en otros órganos, ¿verdad? Entonces, el tabaquismo, como sí es un elemento proinflamatorio, con una inmensa cantidad de sustancias nocivas que uno Sí, que nos envenenamos cuando está metiendo en fumamos. el cuerpo, ¿verdad? Ahora, esas sustancias hacen, yo alguna vez leí que las arterias se endurezcan, ¿es cierto? Sí, así mismo, el factor aterogénico. Las paredes de las arterias pierden su
su elasticidad normal, se vuelven mucho más rígidas y eso hace que el flujo sanguíneo dentro de esa arteria sea anormal, aumentando esa producción de placas, de depósitos de placas dentro de las arterias. Y cada vez pasa menos sangre. Y cada vez pasa menos sangre y eso genera otra vez mayor depósito y después la sangre va aumentando la posibilidad de generar accidentes de placa dentro de ese vaso. Y esto pasa en las arterias de todo el cuerpo, claro, y las venas de todo el cuerpo. Por eso que también el tema, esto no es ACV, pero que también fumar causa impotencia, por ejemplo, en los varones. Claro, con el mismo mecanismo en la que se produce el depósito de colesterol en las arterias grandes del cuello que llevan la sangre al cerebro, o las pequeñas arteriolas del cerebro. Puede producirse lesiones en las arterias en los miembros inferiores, en los brazos, en cualquier lugar del cuerpo. Cualquier órgano es diana de este elemento nocivo y todos los elementos nocivos en realidad, porque la diabetes, como sabemos, es una enfermedad multisistémica, ¿verdad? Sí. Actúa sobre no solamente las arterias del cerebro, sino que de todo el cuerpo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. A ver, este es el último material que tenemos en el programa de hoy. A ver. Recomendaciones fundamentales para pacientes con riesgo de ACV o post-tratamiento. Se debe mantener la ingesta adecuada de la medicación prescrita por su médico, establecer la causa del ACV para evitar la recurrencia y ante cualquier tipo de manifestación neurológica, acudir al centro médico más cercano para recibir la correcta evaluación y el correspondiente tratamiento. Es así mismo. A la alta de haber sufrido un accidente cerebrovascular, se debe generar un programa de seguimiento con el paciente, ¿verdad? Que tiene que acudir al consultorio y tomar la medicación que ha sido la más adecuada para cada caso de estos pacientes, ¿verdad? La idea fundamental del tratamiento médico, tanto en el control de factores de riesgo como tratando la causa que produjo el accidente cerebrovascular en esa persona, es disminuir las probabilidades de recurrencia. Entonces ahí tenemos, según la causa, las probabilidades mayores o menores de tener una recurrencia generalmente al año, ¿verdad? Entonces, si uno puede actuar sobre esos factores, uno le está dando esa fantástica probabilidad de que el paciente pueda vivir su vida alejado de esa posibilidad de recurrencia, ¿verdad? Claro, o sea, siempre hay que hacer ese seguimiento y siempre la persona que tuvo ACV tiene que seguir en contacto con el neurólogo. No es ya tuve, me curé, ya estoy bien y nunca más. No, es fundamental tener ese programa de seguimiento con sus médicos especialistas, sí, con su neurólogo, con su diabetólogo, con su clínico tratante, con su médico de familia, orientando no solamente al paciente, sino que a toda la familia, porque sí, el impacto negativo que tiene el accidente cerebrovascular en la familia es importante. Entonces, educan a la familia y administran el tratamiento médico a cada factor relacionado o causal del ACV. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta tenemos algunas preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales para nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta. ¿Algún tipo de ACV es más peligroso en cuanto al riesgo para la vida del paciente o las secuelas? Bueno, buena pregunta. En principio, no se puede generalizar de esa manera que el ACV hemorrágico sea más grave que el isquémico. Hay demasiados factores que se tienen en cuenta en cuanto a la evolución potencial de cada una de estas enfermedades. Desde la localización de la lesión,
hasta el tamaño de la lesión o a que si recibí o no en tiempo y forma del tratamiento más adecuado para cada una de esas condiciones, ¿verdad? Entonces, diría yo que el pronóstico está en relación a cada uno de esos factores. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Cómo puede afectar al paciente con secuelas de ACV si tarda en recibir o no recibe rehabilitación? Sí, la rehabilitación es fundamental en el tratamiento de los pacientes con ACV. ¿Sí? El tratamiento médico no termina a la alta hospitalaria, ¿verdad? Luego se instaura el tratamiento de rehabilitación dentro de las primeras horas, dentro de los primeros días del inicio del ACV, de acuerdo a cada caso. Por supuesto, ¿verdad? La rehabilitación es fundamental. Y luego debe continuar en el ámbito ambulatorio, ¿verdad? Con diferentes esquemas orientados a cada caso, ¿verdad? Pero definitivamente no hacer rehabilitación impacta negativamente en la posibilidad de o no mejorar la secuela que yo adquirí por el ACV o definitivamente empeorar esa secuela que uno adquirió después del accidente cerebrovascular y al alta con el tiempo que ocurre al no recibir tratamiento de rehabilitación. ¿Rehabilitación es fisioterapia? Sí, la rehabilitación motora, la rehabilitación física con los fisioterapeutas que son los aliados nuestros en el tratamiento a largo plazo. Sí. Y es súper interesante ver cómo el progreso que puede llegar a tener esa persona si hace fisioterapia. Claro. Que no podía mover una mano, una pierna o lo que sea, y después de un tiempo de fisioterapia puede volver. Así mismo. Se debe insistir muchísimo en la rehabilitación, en mejorar ese estado de ánimo de cada paciente para que quiera ir a su terapia de rehabilitación y definitivamente no frustrarse si uno empieza a no notar cambios inicialmente. Claro. Perfecto. Y la última consultita, a ver. ¿El ACV puede ocurrir en niños o adolescentes? Sí, claro que sí. Es una cosa bastante complicada. El ACV isquémico en la población pediátrica es una realidad, puede ocurrir. Por supuesto que las causas van a ser diferentes, ¿verdad? Pero lo que me toca a mí de la población adolescente, sí, es una realidad, ¿verdad? Hemos visto en el día a día muchos pacientes adolescentes con ACV, ¿verdad? Ya sea isquémico o ya sea hemorrágico. Insisto que las causas van a ser diferentes. Sí. Pero pueden tener. Pero definitivamente se puede tener y no es algo que hay que dejar de pensar cuando uno atiende a un adolescente que está teniendo un déficit neurológico instaurado en forma brusca. Perfecto. Bueno, nos explicaste súper bien todo. Te queremos agradecer, doctor, tu presencia acá, todo lo que nos estuviste enseñando y la paciencia que tuviste para explicarnos bien, para que podamos entender. Y te agradecemos mucho el tiempo y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad y ha sido un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.